El día de hoy hablaremos de aquel chico de Los Ángeles que no conoció a su padre, pero que heredó su talento y que logró posicionarse como campeón de la categoría de peso completo del boxeo. Creed 3 llegó a las pantallas del cine mundial hace un par de meses, pero ¿sabías de que esta película está basada fuertemente en el anime? Además, ¿sabes cuál es la verdadera razón por la que Sylvester Stallone no hizo parte de la tercera entrega de Creed? Todo eso te lo contaré aquí. Bienvenidos a RS Rompiendo el Sistema, y en el video de hoy hablaremos sobre el resumen y las 15 curiosidades que debes de saber sobre Creed 3. La película comienza con una escena del pasado. El pequeño Adonis se escapa de su casa a altas horas de la noche para acompañar a su amigo Damian a las luchas amateur. Esa noche, Damian logró derrotar a su oponente por nocaut. Luego de la pelea, Creed, yendo en búsqueda de comida, se encuentra con Leon, personaje que es agredido fuertemente por Adonis. Unos hombres logran separarlos y ahora el pequeño Creed se encuentra en problemas, pero es justo en esos instantes cuando Damian con un arma intenta defenderlo, y para la mala suerte de ambos, llega la policía justo en ese instante. ¡Pero qué mala suerte! Creed logra escaparse, pero su amigo no, y es por esa razón que Damian es enviado a prisión. Posteriormente a esto, volvemos a la actualidad. Creed se encuentra en la pelea de su retiro, enfrentando nuevamente al único rival que no había podido ganarle en su momento. Ricky Conlan es derribado debido a los fuertes e inteligentes ataques de Adonis, proclamándose como el campeón de peso completo. Maravillosa jugada. Creed vive la vida de sus sueños, teniendo todos los títulos que algún día quiso tener, además de poseer una familia en conjunto de Bianca y su hermosa hija Amara, la cual nos damos cuenta que posee una gran discapacidad auditiva heredada de su madre, y debido a esto se comunica por lenguaje de señas. El único detalle negativo era que la madre de Creed estaba estabilizándose apenas de una isquemia cerebral, es decir, su estado de salud no era el mejor, tema que en ocasiones preocupaba al exboxeador. Bien, y no voy a tener otro ataque isquémico esta noche. Será hasta mañana. Pero antes de enterarnos de esto, vemos como Damian, el viejo amigo de Adonis, sale de la cárcel y se reencuentra con Creed para ir a aquella antigua cafetería en donde solían comer. Damian quiere la ayuda de nuestro personaje principal para poder retomar sus labores deportivas por la puerta grande, y como Adonis es tan buena gente, acepta y lo invita a ir a su gimnasio para que vuelva a tomar forma física. En ella vemos que Tony Duke dirige el entrenamiento de Félix Chávez, un joven mexicano que con ayuda de su madre quiere luchar para ser reconocido en el deporte. El único inconveniente es que ningún gym bro logra aguantarle el pulso en sus contundentes entrenos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Por otro lado, vemos que Damian se acerca cada vez más a la familia Creed, tomando confianza con Bianca, la cual lo invita a su próximo evento musical. En charlas privadas con Adonis, Damian le sugiere enfrentarse con Chávez, a lo que Adonis le dice que debe tomarse un poco más de tiempo y experiencia en el boxeo profesional. Pese a esto, Adonis queda pensando en aquella petición realizada por su viejo amigo. Eso sí, ni Duke ni Félix concebían correcto la integración de Damian al gimnasio, ya que en ciertas ocasiones boxeaba sucio y se notaba su prepotencia y soberbia. El día del evento musical de Bianca todo marchaba bien. Félix Chávez, quien se encontraba en dicho lugar, tenía programada en próximos días una pelea contra Víctor Drago, personaje que fuese el antagonista en el pasado filme. Pero repentinamente todo se sale de control y Víctor Drago es fuertemente agredido en su brazo derecho. Aunque se desconocen las causas y el autor intelectual de aquella situación, lo cierto es que el europeo queda inhabilitado para su próxima pelea. Adonis, al ser el promotor principal de dicho combate, busca un contrincante que pueda suplir ese espacio, y en contra de viento y marea, pese a que todos le dijeron que no era buena idea, él decide darle la oportunidad a su viejo amigo de la infancia Damian para que compita contra el boxeador mexicano. Llega el día del combate. Damian, el que hasta ese momento era un completo desconocido, se enfrentaba al mexicano Félix el Guerrero Chávez, quien llevaba 26 combates ganados en aquella categoría. Ahora sí viene lo chido. Como era de esperarse, durante el combate, Damian utilizó aquellas artimañas sucias y mañosas que lo caracterizaban. La más evidente fue un codazo propinado a la cara de su rival. ¡Desgraciado! El referee, al ver esto, le quita 2 puntos en el global. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Damian pudiera noquear a su contrincante. Adonis, al ver esto, no supo cómo reaccionar, ya que, si bien había ganado su amigo de la infancia, las formas que utilizó para llegar hasta allí no fueron las correctas. Mientras Félix es enviado al hospital, Duke le dice furiosamente a Adonis que no se acerque de momento al gimnasio. Esa misma noche, la madre de
Creed le revela unas cartas e imágenes que Damian le había enviado a Adonis durante su estadía en la cárcel y que ella misma había escondido. Justamente, una de las imágenes nos revela que el hombre que había golpeado a Drago era un íntimo amigo de Damian. Creed, en búsqueda de explicaciones, decide ir a hablar con el ahora campeón de boxeo, dándose cuenta que este fue un plan orquestado por su viejo amigo. ¡Tú eres un juguete! La vida de Adonis empieza a caerse a pedazos y la situación empeora al enterarse que su madre había tenido otro ataque isquémico, el cual en esta ocasión termina acabando con la vida de la madre del ex convicto. Una vez en duelo y luto, Creed logra explicarle a Bianca quién era aquel señor a quien había agredido de pequeño. Leon era el padre de la casa comunitaria en donde Damian y Adonis vivían, y este sujeto le golpeaba fuertemente cada vez que tenía la oportunidad. Luego de esta aclaración, Creed va a televisión, en donde es retado por Damian a un combate de boxeo. Claramente Adonis no se quedaría atrás y aceptó entrar al ring con él. Justo aquí comienza el entrenamiento, no sin antes recordarnos todos los golpes, fracturas y contusiones que ha tenido que sufrir el hijo de Apolo para llegar a donde está. Sin embargo, con la ayuda de Drago, Tony Jr. y todos los integrantes de su gimnasio, logra ponerse en forma para afrontar esta nueva pelea. Llega el día del combate, el actual campeón es acogido con aplausos al igual que Adonis, cada quien utilizando su estrategia gancho con gancho, golpe con golpe y una jaula de sentimientos que encerraba a dos viejos amigos que peleaban por un pasado que los unía. Sobre el último round, Adonis logra utilizar una combinación de golpes que termina derribando a Damian, volviendo a tomar nuevamente el título de campeón del boxeo. Creed logra hablar con Damian haciendo las paces y finalmente se nos muestra una bonita escena familiar en donde vemos el gusto que Amara heredó de su padre para el boxeo. Justo ahora comenzaremos con las curiosidades más interesantes que nos ha dejado la película. Esta es la primera producción audiovisual protagonizada y dirigida por el actor estadounidense Michael B. Jordan, el cual dijo lo siguiente: finalmente llegué a un lugar en mi carrera en el que quería contar una historia y no estar únicamente delante de la cámara para ejecutar la visión de alguien más. Este trabajo es el mayor reto que he asumido. Hay que aprender a comunicar lo que hay en tu cabeza y transmitir la pasión a la gente. Creed 3 se estrenó en Ciudad de México el 9 de febrero del 2023 y se estrenó en los Estados Unidos el 3 de marzo, pero lo realmente curioso es que originalmente estaba programado para ser estrenada el 22 de noviembre del 2022, tan solo que existieron algunos percances en postproducción que impidieron la salida en la fecha estipulada, aplazándola hasta el presente año. La personalidad de la televisión deportiva Stephen Smith, el boxeador Canelo Álvarez, su esposa Fernanda Gómez y la cantante Kelani hacen cameos como ellos mismos en Creed 3. Jordan ha citado series de anime como Megalobox, Naruto, Hajime no Ippo y Dragon Ball Z como grandes influencias para la coreografía de lucha. En una entrevista para medios de comunicación, el actor y director Michael B. Jordan confesó que creció viendo boxeo mexicano y que buscaba honrar su cultura a través de Creed 3. Por eso en la cinta se incluyó a Saúl, el Canelo Álvarez, y al personaje de Félix Chávez para homenajear al boxeador Julio César Chávez. Durante la película podemos observar a la hija de Adonis, Amara, la cual cuenta con una discapacidad auditiva que no le permite escuchar, lo que hace que tenga que utilizar el lenguaje de señas. El nombre de la joven actriz es Mila Davis Kent y curiosamente, al igual que el personaje que representa, también es sorda, lo que implicó para el elenco completo, incluyendo a Michael, aprender lenguaje de señas. Pese a que Creed es un spin-off de Rocky Balboa, el personaje interpretado por Sylvester Stallone no apareció en Creed 3, siendo esta la primera película en el universo narrativo de Rocky en donde Stallone no actúa. Sin embargo, sí figuró entre los créditos como productor de la cinta. Creed 3 dura 116 minutos, siendo la película más corta de las 3 entregas. La película se filmó parcialmente con cámaras de certificación IMAX, lo que la convierte en la primera película de la serie y la primera película de deportes en la historia en hacerlo. La película contó con un presupuesto inicial de $75 millones y un recaudo en taquilla de 273,7 millones, posicionándose como la película en la saga con mayor recaudo en taquillas. Dentro de la película notamos cómo Amara tiene ciertos gustos por el deporte que practica Adonis. Esto nos deja un indicativo de la posible inclusión del boxeo femenino dentro de la saga. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Amara seguirá los pasos de su padre y abuelo? Los estaremos leyendo. En el sitio web del agregador de reseñas Rotten Tomatoes, el 89% de las 318 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7.1 sobre 10. Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en
61 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. El actor Jonathan Majors ha explicado el brutal entrenamiento que ha tenido que seguir para lograr el actual e imponente físico, que le ha servido para interpretar a Damian en Creed 3. El actor dijo lo siguiente: lo que terminó sucediendo es que entrenaba 2 horas y 2 veces al día para la película y una tercera vez después del final. Mientras tanto, come 6 veces al día. Mido 1,82 metros y peso 91 kilos. Para sostener eso y crecer, tienes que comer tanta proteína como pesas. Comí 6100 calorías al día durante unos 4 meses. Eso incluyó el trabajo previo y posterior de Creed 3. La musicalización de esta película fue hecha por la productora musical Dreamville, con una partitura original compuesta por Joseph Shirley, la cual se lanzó el 3 de marzo del 2023. La ausencia de Rocky para la entrega de Creed 3 se debió a que Stallone no estuvo de acuerdo con el enfoque que se le dio a la historia, así que decidió no formar parte del rodaje. El actor dijo lo siguiente: es una pena la situación, es una filosofía distinta, les deseo lo mejor, pero yo soy un sentimentalista y me gusta que mis héroes reciban una paliza, pero no quiero verlos en situaciones oscuras. Eso sí, no se descarta que en próximas secuelas de la saga pueda incluirse nuevamente el papel de Rocky en la película. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el video, danos un me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte porque traeremos más videos como este y otras curiosidades diversas. Recuerda que el que te habló fue RS rompiendo el sistema. Saludos.